Y más que nada, pues hablando de experiencia propia, creo que cada uno de nosotros ha tenido ese, pues ha vivido esas experiencias de desviarse o de estar a punto de desviarse. Pero ¿por qué nos desviamos? Bueno, hay varias razones por las cuales nos podemos desviar del verdadero evangelio, pero hoy vamos a descubrirlas, vamos a estudiarlas. Creo que a la mayoría de nosotros, en los estados que estamos o en otros países, nos ha pasado que se nos acerca gente o acudimos a lugares, iglesias, como lo decía Paola, y pues entran de una manera muy sutil que nos puede, o sutil, que nos pueden arrastrar a un evangelio diferente. Como dice el apóstol Pablo, no es que haya otro, ¿no? Pero lo más terrible es que nosotros nos damos cuenta en la actualidad, y ya nos lo han estado hablando acerca de la apostasía, de que la gente como que le gusta vivir ese tipo de situaciones, como que le gusta vivir ese desorden, le gusta vivir en el engaño porque se siente bonito, porque experimentan placeres o emociones que tal vez el verdadero evangelio no te habla de eso. El evangelio te habla de sufrimiento, te habla de dolor, te habla de que tienes que tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Entonces, no es una vida fácil. Me llamaba la atención lo que decía Paola, que pues ella veía como que todos estaban ya adelante y crecidos, pero no. Ayer yo les decía que tenemos también tentaciones, gracias a Dios pues nos ha librado, y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a ver 10 características de los creyentes fáciles de engañar. Y la primer característica es la ingenuidad. Nos habla de personas que pues realmente lo que nos ocurrió a algunos de nosotros, llegas a un lugar y no estudias, al menos no nos enseñaron a estudiar a nosotros en algunos lugares donde llegábamos a escuchar la palabra de Dios. En lo personal me dijeron, tú eres ya salvo y por lo menos puedes disfrutar de la vida y ya ganaste la guerra. Entonces ibas a otro lugar y te hablaban de la prosperidad, el ministerio de la prosperidad o la predicación de la prosperidad, y pensabas que el traer un carro lujoso, el traer ropa elegante, eso era el verdadero evangelio. Pero lo peor es que ahorita, después de 30 años casi que conozco de Cristo, sigue lo mismo. O sea, como que no están enfocados en el verdadero evangelio. Y bueno, eso sería lo menos, ¿no? E incluso, pues ya en otras cosas, pues te pueden desviar incluso de la verdad, o sea, de lo que es realmente la palabra de Dios. Bueno, el segundo es la niñez espiritual. Si hay una, si somos niños, hay una razón por la cual somos niños. Y la razón es porque la palabra de Dios nos dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para poder crecer para salvación. Pero esa niñez se debe pues realmente a que no nos hemos alimentado correctamente, no nos hemos alimentado de la sana doctrina, y es un motivo por el cual somos presas de los lobos rapaces, que más adelantito los vamos a ver. El tercer punto es la carnalidad. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros nos dijeron, o en lo personal a mí, que yo podía seguir tomando porque ya mi salvación era por creer en el evangelio, por creer en Jesucristo, que Jesús ya había perdonado mis pecados pasados, presentes y futuros, y que pues yo podía caer en situaciones, pero que ya estaba
anotado en el libro de la vida. Entonces, yo vivía una vida doble en lo que era la iglesia, pero saliendo de la iglesia, pues era el desastre, es la carnalidad. La cuarta es la ociosidad. Don Jaime siempre nos ponía el ejemplo que cuando uno está de flojo, pues ahí el diablo empieza a trabajar y pues el perder el tiempo, yo creo que a todos nos ha pasado, incluso que cuando estamos solos y sin hacer nada, nos empieza a llover los pensamientos, empiezan a llegar los dardos de fuego en situaciones de pecado, en situaciones de tentación, principalmente a los varones en el sentido sexual, ¿no? O en X cosas, ¿no? Entonces, la ociosidad también, porque no nos gusta leer, porque no nos gusta, o sea, nos gusta escuchar una buena predicación, ir a la iglesia y ser motivado, recibir un tipo de terapia, pero, y nos gusta escuchar hasta los gritos del pastor y aleluya, que levantas la mano y dice recibe tu bendición, pero finalmente cuando te sales de ahí eres la misma persona porque ya no te acuerdas de leer la Biblia, de orar, y esa es la situación, se vuelve un ocioso. La número 5 dice el poco ánimo, y aquí nos habla pues que en ocasiones vivimos de las emociones. Nosotros debemos de tener presente que la vida cristiana no solamente nos promete cosas buenas, no solamente nos ha llamado para salvación, sino nos ha mandado también a que tenemos que padecer también por el evangelio. Tenemos que sufrir. O sea, la palabra de Dios nos dice en Timoteo que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y acuérdate que el ser soldado hay sufrimiento, hay dolor. El otro día veía una película con mi esposa y me decía, oye, ¿por qué todo esto los ponen a hacer, revolcarse en el lodo, un montón de ejercicio? Pues sí, esa es la vida. Pero así Jesús nos ha tomado por soldados y tenemos que ejercitarnos en la fe. Y hay trabajo y hay dolor si queremos crecer espiritualmente. La siguiente es la debilidad. También la debilidad es un síntoma de que no nos estamos alimentando correctamente, de que no estamos ejercitando nuestro cuerpo adecuadamente en el caso del cuerpo, pero también si espiritualmente no estamos leyendo, orando, memorizando la palabra, nos vamos a debilitar. Aunque la escritura nos dice que sostengamos a los débiles en la fe, pues cuando uno es débil es una presa fácil del pecado. Pecamos con tanta facilidad, lo primero que se te llega a la cabeza lo pones en acción. Y así nos ocurrió en un tiempo, ¿no? Yo a veces ya llegaba, me acuerdo, a mi trabajo donde estaba en la noche ya a dormir, y se me venía un pensamiento, y desde que se me venía el pensamiento agarraba el taxi y me iba. Entonces, peca uno muy, muy fácilmente a causa de la debilidad espiritual. La siguiente es la insensatez. En Gálatas nos habla acerca de cómo el apóstol Pablo les decía, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Y mira que ahorita, o sea, ¿quién te fascinó para escuchar un evangelio diferente, para que te desviaras? Ahorita esto es una gran bendición, pero yo más que nada, esto de tener las redes sociales, del Zoom, yo le decía a José Luis, es que aunque esto se acabe, tenemos que seguir reuniéndonos, tenemos que seguir siendo discipulados. Para nosotros ha sido una gran bendición porque tenemos más reuniones ahorita que ni las que teníamos. Tenemos más acercamiento con los hermanos que no las teníamos. Pero también es una prueba para los débiles. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se está alimentando de basura.
¿Por qué? Porque tiene comezón de oír y hay muchos lugares donde te pueden satisfacer esa comezón. Entonces debemos de tener muchísimo, muchísimo cuidado. La siguiente es la necedad. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que nosotros tenemos la razón y siempre queremos salirnos con lo que nosotros pensamos que es lo correcto, entre comillas. Yo me ha tocado confrontar a gente que dice, es que este es mi trabajo y tengo que robar, tengo que mentir, tengo que hacer las cosas así, y se enfocan, y aunque le digas de la Biblia, ellos dicen, es que esto, Dios conoce mi necesidad. Hemos conocido gente que hace trabajos para no pagar la luz, que porque Dios les ha dicho así, y que porque el pastor los ha probado, que porque es una necesidad, y etcétera. Pero finalmente se han dado cuenta que es un engaño del enemigo, porque terminan descubriéndolos y pagan hasta lo que no te imaginan. Pero, pues, siempre quieren salirse con la suya, ¿no? Desviados totalmente de la fe. El número 9 es la inconstancia, ¿verdad? Pues sí, el no tener una disciplina en la oración, el no tener una disciplina en congregarte, el no tener una disciplina en buscar incluso consejería, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Beto, hay veces de que somos determinantes y decimos mis relaciones con Dios, pero tenemos en ocasiones que buscar al hermano. La palabra de Dios nos dice que también es un pecado no congregarse. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, la inconstancia en todo esto, la falta de disciplina. ¿Por qué? Porque el disciplinarte no es nada fácil. Disciplinarte, pues, es obediencia, es entrenamiento, hay dolor, hay trabajo, y cuesta mucho trabajo. Decía ayer mi mujer, dejar a Sabanás en la mañana, ¿no? Y ese es un motivo. La siguiente es, en la 10 es los neófitos. Y Pablo pues también le dice aquí a Timoteo, dice, no vayas a escoger a una persona neófita, o sea, para el... Y la verdad no es tanto el que no se memorice los versículos usted, o el que no tenga fluidez para hablar, o el que no sea muy elocuente, porque puede haber, más bien es porque hay personas que ni siquiera les interesa salir de este tipo de situación. O sea, pueden ser ignorantes, pero ni siquiera se esfuerzan por leer la Biblia o por estudiarla. Incluso nosotros llegó una persona que predicaba con nosotros, y un día dijo, ¿saben qué? El Señor me habló que ya no deberían de leer la Biblia. Y así, o sea, de esa manera puede haber personas que ya no quieren aprender, que porque todo les llega por revelación y todo eso, ¿no? Bueno, en la letra B nos habla de quiénes pueden ser los perturbadores. Y ya pues hemos estudiado toda la Biblia, donde dice que un ángel del Señor o cualquier otra cosa que les comunique un nuevo evangelio, les hable de cosas que están diferentes en la Biblia, pues dice que sea maldito, sea anatema, dice, y el apóstol Pablo nos lo vuelve a repetir, esa persona es maldita. Entonces, aún si un ángel, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede ser un perturbador de la fe? Bueno, número 1, los líderes. Y discúlpame si voy corriendo, pero hay más programa. Los líderes. ¿Quién puede ser un líder? Pues ahorita decía Beto que no te llaman pastor, y es cierto. Yo le digo a mi mujer, es que nosotros no nos gusta decir o presentarnos, la verdad es que soy el pastor fulano. La gente te dice, una vez hasta lloró una persona en la cárcel y dice, es que yo lo veo, tú si quieres entonces dime como quieras, pero no presentarte. El autonombrarte no es donde está lo malo. Entonces, si algún líder o algún pastor, evangelista, maestro y etcétera, por más reconocido que sea,
debemos de tener en cuenta su doctrina. Si no está en la Biblia, pues finalmente no tenemos que creerlo. Por más reconocido, por más famoso que sea, por más rico que sea, por por el mejor avión privado que tenga, no le creas, porque hasta en esto es uno engañado. Una persona decía, yo me voy de ustedes porque yo me voy a un lugar porque si el pastor es rico, todos deben de ser ricos. Y bueno, es otro engaño del enemigo. Dice que un ángel del cielo, tal vez un ángel del cielo puede ser una visión celestial. Y fíjate que es algo terrible que hay gente que vive de los sueños. Vive el evangelio de los sueños. Y honestamente, en la experiencia que yo he tenido, de un 99%, la mayoría que sueñan son mentiras. Nos han dicho, el Señor me dijo que me dieras tu carro. El Señor me dijo, Bolaños, el Señor me dijo que dejaras de predicar en la cárcel. Así nos lo han dicho, así nos han querido profetizar. Hay gente que vive de los sueños y no todo es cierto. Que cobremos los discipulados. Mira, ayer decía una persona y coincidió con algo que le comenté a Bolaños. ¿Cuántas cosas no soñamos nosotros? Mi respeto para las personas que sueñan siempre con Dios. Yo en ocasiones sueño que voy volando y que llevo mis brazos extendido y orando por ahí con por las naciones, pero otras veces sueño que ando de loco por ahí, ¿no? Y que estoy con otra mujer y etcétera. O sea, sueña uno un montón de cosas, ¿no? Claro que son sueños, nada más que dices tú, le he dicho a Yevir, ¿de dónde llegó este sueño? Alguna visión es que el Señor me mostró. Debemos de analizar bien todo esto. ¿Por qué? Porque dice que no debemos de desechar la profecía, pero tenemos que analizarla si está de acuerdo con la palabra de Dios. Hay una señora que dijo, que la misma que dijo, que no deberíamos de leer la Biblia, se guiaba por una visión que Dios le dijo que se pusiera enfrente de los hermanos y dar vuelta como pirinola, y donde señalara, donde ella se detuviera con los ojos cerrados, era que ahí esa persona tenía que trabajar, que porque tenía demonio, que porque tenía un sinfín de cosas. Entonces, un montón de patrañas que pueden salir y debemos de tener cuidado. Predicadores, bueno, ya iba... cualquier predicador, ya sea por radio, por televisión o por cualquier medio, que ahorita está muy común. Dice una señora, hermanos, yo no he dejado de congregarme, dice, porque ahí estoy en ese canal todo el día y creo que me congrego más que ustedes. Entonces, debemos de tener muchísimo cuidado. Entonces, los predicadores, estos son los engañadores. Y puede ser... ¿Perdón? Perturbadores. Perdón, los perturbadores de la fe. Y luego dice el 4, dice, el que no es siervo de Cristo, ¿y cómo reconocerlo? Bueno, realmente dice que busca el favor de los hombres, no busca el favor de Dios, trata de agradar a los hombres, busca la gloria de los hombres y no busca la gloria de Dios. ¿Qué te habla de esto? En resumen, de estos puntos, de alguien que está esperando siempre aparentar, alguien que siempre está trabajando su vida o su cristianismo en lo exterior, y es en lo que debemos de tener cuidado. Por ejemplo, Dios dice que ama la comunión en lo íntimo, en lo secreto, porque realmente nosotros somos realmente... para con Dios, ¿quiénes somos? Lo que somos en lo secreto con Él. Y hay veces que nosotros o pasamos por un tiempo, o no sé si estemos pasando, o estas personas están pasando, en que todo es exterior. O sea, todo es para agradar al hombre. Todo es para recibir gloria de los hombres. Entonces, dice la escritura, busca la gloria de Dios. O sea, no tenemos que buscar el ser aprobados por el hombre, porque mi mujer pues no se puede enterar de muchas cosas, ni Bolaños, ni Beto, ni los líderes, ni los hermanos.
pero realmente cuando uno tiene la convicción del cristianismo, en lo secreto es la misma persona que es en lo público. Dice, ¿qué debemos hacer? El siguiente punto, o la letra C, ¿qué debemos hacer? Y bueno, vamos a ver las aplicaciones prácticas. Primero, pues no tenemos que creerles, pero para no creerles tenemos que conocer la verdad. Los que trabajan en los bancos, acordémonos, yo creo que esta ilustración la han visto, no les enseñan los billetes falsos, les enseñan los verdaderos. Y de tanto estar manejando el billete verdadero, el que es bueno, cuando llega uno falso, se dan cuenta. Entonces, la palabra de Dios nos dice, conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libre. No tenemos que practicar o ver cosas malas para poderlas conocer y decir eso es malo. Mejor tenemos que conocer la verdad para poder ser libres y darnos cuenta de las cosas que no están de acuerdo al sano, al evangelio, a la sana doctrina. Entonces no tenemos que creerles, pero tenemos que conocer la verdad. Dice que tenemos que apartarnos de ellos también. El apóstol Pablo, pues también a los romanos les dice que tienen que tener cuidado con los que causan divisiones. Ahorita te digo, hay mucha comezón de oír. Nosotros nos dimos cuenta que ahorita la gente que se debe de congregar más porque está en casa, te puedes levantar, a 1 metro te queda la computadora, te levantas, a lo mejor ni siquiera traes zapatos como yo, o sea, y bien cómodo, la gente como que desertó más de congregarse. ¿Por qué? Porque no es que haya, o sea, en este medio de escuchar, pero las hemos visto que andan escuchando otras cosas, porque hay esa comezón de oír, y hay muchos lugares donde te pueden quitar la comezón, vuelvo a repetirlo. Bueno, dice, no ser partícipes con ellos, no dejarnos de mover fácilmente de nuestra manera de pensar, no alterarnos, o sea, tranquilillos, o sea, hay gente que te quiere mover el tapete a nosotros de que mira, es que acá ve a orar por mi pastora a México porque él va a orar por ti y vas a prosperar. De verdad, no miento, nos han dicho, ve a orar allá por X pastor que ore por ti y te va a poner las manos y te va a transmitir la unción y vas a ir a la agencia y vas a poner la mano en el automóvil y ese automóvil va a ser tuyo. Es una verdadera aberración y una terrible mentira, pero sí existe. Entonces, ya tenemos nuestra manera de pensar en lo que es justo, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre. Dice que en eso debemos de pensar, en lo que hay virtud alguna. Si ya sé, pues no tengo que pensar de otra manera. La siguiente dice, no dejarnos engañar en ninguna manera. O sea, no tenemos que dejarnos engañar. La número 7, guardarnos de ellos. O sea, dejar de oírlos, dejar de oír de eso de la prosperidad, que es de lo que está todavía de moda, que yo pensé que ya había pasado, ¿no? No dejarnos llevar. La siguiente por sus doctrinas extrañas. Y luego, perdón, creo que me brinqué, la 8 dice reprenderlos duramente. O sea, tenemos que confrontarlos, no hay que tenerles miedo. Si ellos no tienen miedo y se están metiendo con el mismo Dios y con el mismo Jesucristo al querer desviar a las personas del evangelio, ¿por qué les tenemos que tener miedo nosotros si nosotros estamos con la verdad? ¿Por qué tenemos que tenerle miedo a un ejército derrotado si nosotros estamos con el ejército de las fuerzas especiales? O sea, no tenemos que tenerle miedo, donde estamos siendo mejores entrenados, adiestrados y equipados con la verdad. La siguiente, la 9 dice no dejarnos llevar por sus doctrinas
extrañas, o sea, doctrinas se escucha mal, pero es de demonios. La número 10 dice, orar para ser librados de ellos. El apóstol Pablo les decía que oraran por él, por ellos. Dice, para ser librados de hombres rebeldes, perversos, porque no es de todos la fe. Y eso es lo que tiene que ser nuestra oración. Y pues lo que queda de nosotros, pues es ser nobles, ser estudiosos de la palabra y leer y corroborar con la Biblia, como lo hacían los de la iglesia de Berea, que ahí les está apareciendo en la pantalla. Y si no está en la Biblia, como dice Ani, no es de Dios, y punto final. Y punto, yo ya terminé. Hasta te pusieron ahí el punto. Sí. Ok, pues entonces, en el